Iniciamos un nuevo ciclo de programas denominados Comunidades de Diálogo. Hoy hablamos de personajes de la historia boliviana que merecen la pena ser contadas. Así que prepárense porque vamos a estar narrando la historia de una mujer valiente, valerosa, con una lucha impresionante acerca de todo lo que ha sido su vida y también para todos los bolivianos lo que ha significado esta mujer. Hoy hablamos de Domitila Barrios Cuenca. Bienvenidos a esta edición. Me anoté un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia y quiero dar mi saludo a esta conferencia. Bien, vamos a dar inicio. Para que la conozcamos a esta maravillosa mujer, les dejamos con este video. Domitila Barrios de Chungara nació el 7 de mayo de 1937 en siglo XX en el norte de Potosí. Falleció el 13 de marzo del 2012 en Cochabamba. Participó desde 1963 en el movimiento sindical minero a través del Comité de Amas de Casa de siglo XX Catavi. Fue descubierta por la socióloga Moema Vieser, autora del libro Si me permiten hablar, donde se relata el testimonio de su vida publicado en 1977. A partir de la publicación del libro, es que la vida de Domitila cobra connotación en el mundo como promotora de los derechos humanos. En los años 80, participó en un encuentro en las Naciones Unidas, periodo en el que coincidió con el golpe militar de García Meza, convirtiéndose en portavoz internacional de los mineros bolivianos y que le valió el exilio de 2 años en Suecia. De retorno a Bolivia, afectada por la relocalización de los mineros estatales en 1985, es que se dedicó a la formación política de mujeres y hombres a través de la Escuela Móvil Domitila. Y justamente para hablar de esta mujer maravillosa, tenemos la presencia de Paloma Gutiérrez León, que ella ha sido la ganadora del ensayo del 2021 convocado por el Ministerio de Trabajo. Y justamente nos convoca es la vida de esta mujer. Así que bienvenida, Paloma, es un gusto tenerte en este espacio para poder dialogar sobre la Domi. Gracias, Cindy. Para mí es siempre un gusto y un honor muy grande poder compartir nuestros sentires, las resonancias de lo que nos llega de la Domitila Barrios de Chungara. Así es. Paloma, como hemos podido ver en el video, un poco, una pequeña partecita apenas de lo que ha sido la vida de la Domi, específicamente en esta etapa inicial de su vida, ¿cuál crees que ha sido su principal lucha? Tenemos entendido de que ella se hizo cargo de sus 5 hermanas a muy corta edad, con pérdidas grandes de su madre. Entonces ya ella asumía simplemente una responsabilidad muy grande por el simple hecho de ser mujer y la hermana mayor. Sí, si hablamos así en términos más cronológicos de su principal lucha, yo creo que han habido luchas explícitas y otras no tan explícitas que probablemente ni siquiera ella las tenía muy claras. Pero, por ejemplo, una cosa es asumir la maternidad de las hermanitas, siendo ella igualmente niña, pero otra cosa me viene ahora a la mente esta idea de, ¿será que nosotras por ser mujer podemos? ¿O realmente por ser mujeres estamos destinadas a la muerte y al sufrimiento? Porque la Domitila cuando se muere su mamá dice, ¿será que realmente por ser mujer se ha muerto mi mamá? Y claro, cuando uno se pregunta en la vida real, efectivamente hay muchas más situaciones que nos colocan en riesgo de muerte, parecería mayor, ¿no? La mamá muere porque estaba enferma, porque vivía en condiciones también muy, muy delicadas, y ahí hay algo de la cuestión de género que te pone en una situación de vulnerabilidad. Pero que la Domitila, las personas cuando claro, murió cuando la mamá, están en el velorio van y les dicen, niñitas, guaguitas, muéranse nomás, 5 hijitas mujeres, ¿qué van a hacer? Van a sufrir, muéranse nomás. O sea, había una suerte de sentencia de muerte por ser mujeres. Y más si son mujeres huérfanas, sin madre, parecería que el lugar del padre, como padre, quien ejerce el rol paterno,
tampoco está muy valorado, muy reconocido en la sociedad en ese tiempo. Entonces yo creo que ahí hay dos luchas implícitas. Una es, ¿será que papá, por ser hombre, por ser papá, podrá Es algo criarnos? más figurativo, ¿no? Fíjate lo que podría ser, ¿no? Sí se me ocurre ahora por la pregunta que haces. Y otra, ¿será que nosotras, por ser mujeres, podremos sobrevivir a lo que nos toca vivir? Esas luchas que uno no se plantea en esos términos. Pero ahí está, la Domitila ha demostrado que como hija, como mujercita, como mujer, como mamá sustituta, dice Javier Albó en el estudio introductorio que hace del libro de la Domitila, puede, y se está demostrando día a día que puede ella como mujer con sus hermanitas y también con su papá. Paloma, ¿tú crees que ahí en ese momento, en la muerte de su madre, cuando quedan las 5 hermanas y bueno, obviamente el padre, que también es importante para la vida de la Domitila, ahí ella empieza a cuestionarse por ahí ciertos temas de género y de feminismo? ¿Por qué crees que de ahí ella empieza a cuestionarse? ¿Qué era lo que se cuestionaba también? Yo creo que a esa edad uno no se cuestiona de manera explícita, de repente no hay un nivel de elaboración política, si se quiere, así muy elaborado, pero sí hay preguntas. La Domitila empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué nos dicen esto? ¿Por qué por ser mujeres? ¿Por qué mi mamá se ha muerto? ¿Será que también por ser mujeres? Ya hay una inquietud por mirar, y ahí está, me parece, la grandeza de esta mujer también, esa sensibilidad para poder advertir al menos injusticias, desigualdades, porque ellos sí, porque a nosotros no. Ella, por ejemplo, en la niñez cuenta, nosotros éramos pobres, pero éramos felices y también teníamos más que otros. Y cuenta cuando había gente que iba a pedir cositas a su casa y ellas les regalaban siendo pobres. O sea, es capaz de advertir las desigualdades, la jerarquía que hay en un sistema totalmente jerarquizado de desigualdad. Unos tienen más que otros y esa desigualdad no está atravesada solamente por cuestiones de clase, y es capaz de percibir que hay algo de género que también está atravesando esas desigualdades. Vamos avanzando un poco más en la cronología, un poco de su vida. Tiene mucho que contar, realmente no sé cómo vamos a hacer para que entre todo en tan poco tiempo, pero bueno, la escuela ha sido un tema muy complejo para ella. Entró a una edad muy tardía. Contarle un poquito a la gente cuál ha sido también ese de alguna manera, lucha que ella tiene por decir, tengo que ir a la escuela. Yo creo que igual siendo niña se da cuenta que aprender a leer y a escribir es súper importante, que son armas con las que uno se hace para enfrentar la vida. Y ella, que era una persona ya desde muy chiquitita, inquieta, interesada, muy estimulada, digamos, por la vida en general, no quería perderse la oportunidad de estudiar, de aprender a escribir, de aprender a leer. Y a pesar de las condiciones, ella sabe y es consciente de que las condiciones son muy precarias, de que para papá es muy difícil sostener a una niña en la escuela porque es muy caro, y a pesar de todas las dificultades que ella percibe en su propia familia por el hecho de ir a la escuela, es capaz de buscarse la manera, de agenciarse las posibilidades para no renunciar a ese derecho. Entonces no había una lucha así por el derecho al estudio, a la educación, pero sí ella es capaz de enfrentar a su corta edad con esa lucha, como dices, de poder ejercer el derecho a la educación y estar en el colegio y garantizar a su papá que si él le da permiso, no le va a significar ningún gasto monetario. Y es gracias a las alianzas y a las complicidades y solidaridad también de los profes que ella consigue estar en el colegio y que le ayuden para poder sostenerse ahí, terminar y hacer lo que ella quiera, aprender a leer, escribir y todo lo que le aporta a la escuela, por supuesto. Exacto. Paloma, creo que es bien importante que podamos dar el contexto del país en el cual vivió Domitila, en el cual, ese contexto de país en el cual ella tenía que agenciarse muchas cosas, donde veía las injusticias. ¿Qué tipo de país era en el que vivió la Domitila y donde surge también su lucha? Bueno, Domitila, podríamos decir, pertenece a una clase baja, proletaria, minera. En ese momento era muy importante el sector laboral de los trabajadores en el que ella nace de un padre minero, y el sector minero en esos años era, podríamos decir, la vanguardia de la lucha obrera en Bolivia. Ella nace en Oruro, muy pronto se va a uno de los campamentos mineros del siglo XXI, y ahí se vincula muy pronto también al sindicato minero, siendo ella mujer, como esposa de minero,
terminan conformando, eso ya también como una parte, o sea, sus aportes propios, innovadores a las luchas obreras, que terminan conformando el Comité de Amas de Casa, que son prácticamente las esposas de los mineros, pero tienen una propia organización, adherida por supuesto a la Central Obrera Boliviana y por supuesto a los mineros también, al sindicato de mineros, a la Federación Nacional de Mineros de Bolivia. Y ella desde pronto, porque ya venía con toda esta conciencia de lucha, contábamos ahora anécdotas de su infancia, pero también por su propio padre, por la familia, por el contexto en el que está viviendo, es una mujer muy política, politizada en su accionar, en su cotidianidad. Y en esos momentos había una lucha muy fuerte frente al imperialismo, frente al sistema capitalista, frente a la opresión, a la explotación. En las minas se vivía con muchísima dureza la explotación de las grandes empresas transnacionales que explotaban pues a los trabajadores mineros, los propios gobiernos, lo que se llamaban los gobiernos títeres de Estados Unidos, que también estaban en función a los requerimientos, a los mandatos, a las recetas que enviaban desde Estados Unidos, desde el Imperio Yanqui. O sea, el país estaba de alguna manera gobernada por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, por la cooperación internacional, la USAID. O sea, ellos enviaban el formato, el modelo de país, de modelo económico, el modelo político con el que tenían que regirse las organizaciones, la economía del país, y había que hacer frente a eso. Y no era nada sencillo porque era todo un monstruo. Y la Domitila la tenía clarísima. O sea, había que luchar contra esos grandes monstruos y había que hacerlo juntos, unidos. Además de un poco ese modelo que estábamos ya en nuestro país viviendo, cabe resaltar de que también habían periodos justamente en las más críticas de la dictadura. Contanos un poco acerca de esos también parajes, un poco que ha tenido que vivir, esta incertidumbre inclusive de no tener dónde vivir, de que había casa por un tiempito, lo que duraba por ahí el contrato por el trabajo asalariado, digamos, del minero, que era pagadísimo, súper bajo. Entonces, esta dictadura también conlleva a ella a una lucha también para que los trabajadores mineros, inclusive todos los mineros, puedan recibir lo que les correspondía. Claro, las condiciones laborales para los mineros han sido siempre muy, muy precarias, de explotación total. Tenían contratos con salarios ínfimos, pero además en el contrato se les daba una casa, que no era una casa donada, simplemente podían habitar ese espacio, que de por sí eran casas muy precarias, pequeñísimas, con condiciones habitacionales, muy precarias, ¿no? O sea, realmente las condiciones de vida eran humillantes, ¿no? Insultantes para cualquier persona que estaba en esas condiciones. Los salarios eran escasos, reducidísimos para todo lo que producían, era de mucha explotación laboral de la humanidad del trabajador, o sea, tenían horarios muy largos, horas de trabajo muy largas, condiciones de alimentos también muy escasos, familias numerosas, habitando en espacios muy reducidos. Entonces, las mujeres, que son las que ellas, como cuenta la Domitila, nosotros aportábamos con todo lo que significaba el trabajo doméstico, sin que haya sido jamás reconocido y mucho menos remunerado, pero tenían que vérselas para poder hacer frente a ese modo de vida. Entonces, la lucha de los trabajadores, en general de los trabajadores, de los obreros, pero particularmente de los trabajadores mineros, era por mejores condiciones laborales, pero también para tener estos reconocimientos de derechos mínimos, que puedan, por ejemplo, en la dictadura estaba prohibido ejercer su rol, su activismo político, los tenían en un nivel de represión muy fuerte. Las mujeres salían con sus guaguas para también restituir las fuentes laborales o restituir derechos mínimos políticos que tenían los trabajadores que han sido exiliados, que han sido torturados. La propia Domitila se expone a niveles de tortura fortísimos. Recordemos también que ella está presente, también activa políticamente en todo el periodo en el que se estaba desarrollando las guerrillas, cuando el Che llega a Bolivia. De hecho, uno de los encarcelamientos que sufre Domitila es porque la acusan de ser un enlace con la guerrilla del Che. ¿Y realmente se sabe si tuvo un enlace? Yo creo que el movimiento minero efectivamente estaba interesado en articular las luchas, porque la lucha que implementa
el Che Guevara, que llega de Cuba a Bolivia, convencido que aquí se podían emprender las revoluciones a nivel también continental, tenían que articular con el movimiento campesino, el movimiento, los sindicatos mineros, obreros, etc. Y es a raíz de estos intentos de articulación de las luchas que se da la masacre de San Juan, por ejemplo, una de las masacres más recordadas, más atroces, que implementa el gobierno de Barrientos, precisamente en siglo XX, en Yayagua, cuando están celebrando la fiesta de San Juan, en la fogata esa noche, y los van a masacrar, a meter bala a todos, y ahí es donde la Domitila también tiene uno de esos hitos históricos de cómo empieza a politizar mucho más la vida cotidiana, y muere muchísima gente en los campamentos mineros. Ella tiene varias anécdotas que cuenta cómo cuando los están velando, cuando los están enterrando, se planta y empieza un discurso histórico hermosísimo cuando ella dice: ¿qué están haciendo aquí matándonos a nosotros? Si realmente quieren enfrentarse con los guerrilleros y su búsqueda es con ellos, ¿por qué no van a Ñancahuazú? ¿Por qué no van donde están ellos? ¿Por qué tienen que matarnos aquí al pueblo? Y todo el tiempo está interpelando no solamente a los militares, al gobierno boliviano, sino también a los yanquis, a los del DIC, que eran los que encarcelaban, los que estaban haciendo ahí todo el servicio de inteligencia para Estados Unidos. Y ella se expone y se somete y está dispuesta a que la encarcelen y hagan todo, pero ella no claudica jamás. O sea, ella está convencida de que esta lucha es hasta las últimas consecuencias realmente. Perfecto. Esto es un poco acerca de, hemos hecho creo que una referencia bastante amplia a lo que era un poco la lucha política que ella tenía, ¿no? Y con las dictaduras, que es otro episodio importantísimo. Totalmente. Ahora, pero también la Domitila tiene otra faceta, que también ha sido descubierta, yo creo que gracias a esta brasilera, a Moema, y que gracias a ella tenemos este maravilloso testimonio, pero también tiene una lucha feminista. ¿Dónde comienza esa lucha feminista? Que obviamente esos términos en esas épocas no existía, pero ella ya empieza a darse cuenta de que hay derechos y que se tienen que reclamar estos derechos. Paloma, ¿tú dónde crees que ha sido también la mirada que ella ha tenido para empezar a decir a las mujeres amas de casa: oigan, no, nos pondremos las pilas, nos organizaremos y haremos algo? Sí, la Domitila, una mujer de su época también, pero como decíamos al principio, muy pronto parecería que hay una sensibilidad particular por las diferencias y las desigualdades de género. Nosotras las mujeres, ¿por qué tendríamos que morirnos? ¿Por qué mi madre siendo mujer se muere? ¿Qué hay ahí? Hace pareja con un hombre, con un minero, pero se siente convocada a salir a la lucha. Pero al mismo tiempo cuenta ella cómo en algún momento sintió que ya no puede salir porque le está cuestionando su pareja, su compañero, que porque sales, que vos tienes que atender a las guaguas, quedarte y tal. Y no solamente era cuestionada por él, sino que también la sociedad le decía: sí, ¿qué haces con una mujer así? Ella no parece una mujer. Claro, claro, en muchos momentos internamente su familia, en la comunidad, en el campamento, pero también, como dices, cuando es reprimida, cuando es encarcelada, sale muy fuerte esto: tú no pareces una mujer, porque eres una mujer que sale, que no está en el rol, en los mandatos de género a los que esperaríamos. O sea, yo creo que ahí la Domitila, en general a lo largo de toda su vida, nos da muchísimas claves feministas, sin que haya sido el propósito como tal, pero por ejemplo, cuando ella se enfrenta a los otros y sostiene, o más que sostener, es como hace frente a ese mandato de género masculino que lo que busca es disciplinar a las mujeres, enseñarles a comportarse como mujeres. Y ella no se calla, y ella se enfrenta. Cuando vienen una comitiva de mujeres supuestamente de derechos humanos a decirle: oiga señora, sus hijos están por morir, si usted me firma este papel nosotros les salvaremos, o permítanos hacernos cargo de sus hijos y tal. Ella, a pesar de sus propias contradicciones, a pesar de todo el dolor que siente, es capaz de sostener, gracias a una compañera que tenía en la celda que le dice: no firmes, resiste. Ella es capaz de decir: no voy a firmar. ¿Y qué le estaban diciendo esas mujeres de alguna manera? Usted, como mujer y como madre, tiene que cumplir este rol. Y ella resiste. O sea, con todo el dolor y con todas las contradicciones que pueda tener, hay una mujer a la que le están cuestionando. No sabía si había tomado una buena decisión en ese momento. Ella siente y luego se declara en huelga de hambre porque si mis hijos están muertos, yo también me muero. Ajá. Pero se muestra en esa lucha interna de no terminar en ese lugar
disciplinador de yo mujer con mis hijos, yo mujer madre con mis hijos. O sea, ahí hay otro episodio en el que podemos advertir esas luchas feministas, diríamos ahora, frente a un sistema rotundamente patriarcal, machista. Luego, cuando ella está en un evento feminista ya de mujeres que la invitan en México, es capaz de hacer frente a las propias mujeres, al feminismo burgués, podríamos decir, que le cuestiona y le dice, a ver, mujer, hablemos de nosotras, basta de hablar de la lucha del pueblo y de los esposos oprimidos. Y de la pobreza. Y ella, a esos cuestionamientos feministas, en ese momento diríamos feminismo liberal, burgués y tal, ella es capaz de decir, hablemos de las mujeres, pero ojo, que aquí entre mujeres hay muchas diferencias, hay muchas desigualdades. Y eso no era fácil en esa época, no era fácil porque se supone que estaban entre mujeres y todas viviendo situaciones de opresión similares, pero ahí la Domitila tiene ese coraje, pero además esa lucidez de cuestionar las desigualdades al interior del sector femenino, cosa que normalmente no había y que ahora lo reivindicamos y manejamos mucho esta condición, esta clave de la interseccionalidad, de ser capaces de ver que no por ser mujer estás en el mismo lugar de vulnerabilidad. No tenemos la misma lucha, digamos. Claro, ella la tiene clarísima. Vamos a ver aquí mismo en el programa cuando se enfrenta y dice, bueno, somos mujeres, sí, pero fíjese qué diferentes que somos. Usted y sus condiciones privilegiadas de clase y yo en mis condiciones de clase obrera. O sea, ahí tenemos otras grandes claves feministas que nos aporta la Domitila con su propia experiencia, con su testimonio, que en ese momento ella jamás se había reivindicado como feminista. ¿No? Perfecto, Paloma. Realmente esto espero que sea provocador para toda la gente que nos está viendo, porque esa es la idea. Queremos llegar a que la conozcan. Quisiera que casi el 99% de la población, porque sí se merece la pena que conozcan este testimonio. Ya para ir cerrando, para sintetizar un poco, ¿cuál crees que ha sido esa construcción de conciencia política que nos deja en nuestra memoria como legado y también como mujer feminista boliviana? La Domitila decía, con muchísima contundencia y convicción, como hablaba ella, todo es político. Desde que nacemos somos seres políticos. Y empieza a dar una serie de ejemplos, cuando la guagua llora porque quiere leche, cuando quiere que le cambien los pañales, cuando pide que le compren alguito, o sea, esas actitudes tan cotidianas que nos acerca tanto realmente a nuestra vida real y cotidiana, ella las politiza y ve claramente ahí gestos y acciones políticas. Entonces yo creo que esa es una enseñanza fundamental para vivirnos la vida. O sea, somos seres políticos y todo lo que hacemos es político. Y eso eso denota una responsabilidad no solamente como actores políticos, sino también una responsabilidad, podría decir ahora, subjetiva, como seres frente a la vida, y cómo nos situamos como agentes de cambio, de transformación, gente capaz de soñar, de aspirar a un cambio y ejercer su poder, su libertad, su decisión, su posicionamiento político de cara a ese cambio. O sea, todo este discurso facilón, apolítico, de que yo no soy ni de izquierda ni derecha. La Domitila no hablaba de izquierda ni derecha, hablaba de lo político de la vida. A mí me parece ahí una noción básica de la conciencia política que me preguntas. Y como mujer feminista, yo creo que desde el principio encontramos a la feminista en la Domitila. Cuando ahora escuchamos en los movimientos feministas reivindicar tanto el sentido de los cuidados, del cuidado de la vida, la Domitila con su propia experiencia, cuando empieza a cuidarse con sus hermanitas, a cuidar a su papá, a cuidar a la comunidad, a cuidar la casa, el campamento minero, o sea, no está haciéndolo desde el lugar de la mujer encargada de lo doméstico, no, ella está politizando el lugar privado y haciéndolo público, o sea, lo que pasa en la casa es también público y por tanto es político. Cuando ella dice nuestras luchas revolucionarias pasan primero por nuestro hogar y nuestras familias, está dando estas claves feministas importantísimas ahora. O cuando dice todos somos fundamentales para la revolución y las guaguas, siendo guaguas, también contribuyen en la revolución y la transformación, está dando lugar a esas voces que han sido siempre y siguen siendo hasta ahora relegadas. Los niños parecería que siguen siendo seres todavía en proceso de construcción para llegar a ser personas. Y ella no, ya nos está poniendo en un lugar de sujetos políticos a las guaguitas, a los niños, a las mujeres, a los mayores. Está marcando las desigualdades y las diferencias entre obreros, campesinos, indígenas, entre mujeres, entre hombres. O
O sea, yo creo que ahí la Domitila tiene una lucidez que es súper potente y que leyéndola ahora, ¿cuántos? 40, 50 años después, estamos hablando de la Domitila de los 70, vigente. De los 80, sigue totalmente vigente y con mucha potencia para pensarnos incluso nuestro proceso actual contemporáneo. Perfecto. Realmente estoy muy encantada de poder hablar de ella, porque creo que merece la pena de que, como decíamos desde un principio, queremos transmitirles lo que son estos personajes bolivianos para nuestra historia, para nuestra memoria y para esa construcción que también es fundamental mirar un poquito hacia atrás para conocer justamente de qué tipos de luchas se hablaban, pero que también siguen siendo vigentes y cómo las podemos adecuar un poco a nuestro hoy en día. Te quiero agradecer muchísimo, Paloma. Invitamos a la gente a que pueda realmente darle una pasada por lo menos y tenemos una edición maravillosa de Si me permiten hablar, así que muchísimas gracias y los esperamos para el segundo capítulo. Déjame terminar con una cosita que es así como ya mi reivindicación del legado que nos deja la Domitila. Sí, claro. Que es asumir este legado como hijas, por eso yo digo así, su hija de la Domitila soy, y creo que efectivamente esta Domitila y muchas otras que hubo de las que no tenemos sus testimonios registrados de repente, nos han parido también como generación, que no es el neoliberalismo el que nos ha parido. Yo quiero, por eso digo ahí, de la chungara que me parió, porque nos parió como generación a las que estamos dispuestas a permitirnos hablar, a decir si me permiten hablar, a tomar la palabra, a poner el cuerpo en nuestras luchas, y asumir entonces esto que nos queda como mandato de aquella generación que ha luchado para que nosotros ahora tengamos democracia, para que nosotros tengamos ahora muchos derechos conquistados, ganados, y que no ha sido fácil. Eso ha sido gracias a la vida y a la muerte de muchos seres como la Domitila, de muchas guaguas que no tenemos ni idea ahora, de muchos hombres que han luchado en esos momentos y que han conquistado la democracia y muchos derechos que ahora nosotras como generación de repente más joven, pues los gozamos y somos privilegiados de ello. Pero eso es así, de la chungara que nos parió, su hija de la Domitila somos, porque asumimos que ahí tenemos un mandato, un llamado a hacer algo, ¿no? A continuar esas luchas también. Exactamente, así que por eso ha sido nuestra invitada especial del día de hoy, porque justamente este ensayo ha sido el ganador del 2021, que está inspirado en el testimonio de la Domitila de Barrios Cuenca. Así que las invitamos y los invitamos a la lectura. Nos vemos en el segundo capítulo, no se lo pueden perder, que va a estar buenísimo. Resulta que las amas de casa lograron la libertad de sus compañeros y también lograron que los alimentos y todo lo que nos faltara nos traigan. Cuando nos avisaron que ellos habían ganado y ya estaban trayendo todo eso, todo el pueblo se alegró, pues todo el pueblo fuimos hasta la tranca a recibir a nuestros compañeros que estaban llegando, con los dirigentes, con los alimentos, con el sueldo inclusive para pagarnos. Una gran alegría les recibimos, pero pues una gran fiesta con banda, todo. Bueno, a los pocos días, por la radio La Voz del Minero, nos informan que estas señoras que habían ido a La Paz habían decidido apoyar en la lucha a los hombres y que para eso se habían organizado en el Comité de Amas de Casa del siglo XX. Entonces, que decía la compañera, ya nunca más los hombres van a estar solos en su lucha. Nosotros vamos a acompañar en la lucha a los hombres. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a que la mujer se organice, siempre se había dicho las mujeres de su casa, todo el mundo empezó a criticar. Día más antes todos estábamos felices porque nos habían traído la comida, todos estábamos felicitándole. Y cuando se sabe que ellos se han organizado, todos a protestar, a criticar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo si eso es cosa de hombres? ¿Cómo pues van a hacer? ¿Qué van a hacer las mujeres? Al hombre le harán chucur, pues la guagua le harán cocinar, pues al hombre. Ellos se sentarán pues, en el sindicato, harán. O sea, nadie comprendió la necesidad de organizarse, ¿no? Papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia y quiero dar mi saludo a esta conferencia.